La irrupción del coronavirus ha tenido un enorme y desigual impacto en la vida de millones de personas alrededor del mundo. Muchos de los desafíos pueden ser estresantes y capaces de propiciar un torbellino de emociones sin distinción de edad. Medidas de salud pública como quedarse en casa o guardar las distancias físicas son fundamentales para cortar cadenas de contagio, pero tienen un efecto importante en la salud mental. El aislamiento y la soledad pueden incrementar la ansiedad, la frustración, la tristeza y aumentar el consumo de sustancias estimulantes. Bienvenidos a nuestro especial de coronavirus. Soy Juliana González y les doy la bienvenida desde nuestros estudios en Berlín. Marzo marca el primer aniversario de la pandemia del coronavirus. En este año, la COVID-19 se ha cobrado cientos de miles de vidas, empujado al desempleo a millones de personas, dejándolas en estado de vulnerabilidad. También ha interrumpido la escolaridad y las interacciones sociales de los más jóvenes. Las repercusiones en salud mental se hacen evidentes. Los largos meses de confinamiento han sido una dura batalla para los jóvenes. Adolescentes con trastornos mentales graves acuden al hospital Ledomen para recibir atención psiquiátrica, a menudo tras sufrir experiencias traumáticas o intentos de suicidio. Entre los pacientes se cuenta esta joven de 17 años, a quien llamaremos Alexandra. La COVID fue una cosa extra que me hizo colapsar. Era algo muy duro. Mi padre es paciente de riesgo y yo tenía que estar aislada de mi familia. Comía sola, estaba sola, no podía abrazar a mis padres. Alexandra no es la única que lucha para hacer frente a la COVID, pero es una de las afortunadas de poder tener acceso a la ayuda en el hospital. La directora Sophie Mas dice que las solicitudes de admisión para adolescentes con problemas se dispararon desde enero. Cree que eso se debe al agotamiento de los jóvenes, al estrés de los exámenes y a las esperanzas frustradas de volver a la normalidad. Pese a crear habitaciones adicionales, ya no quedan plazas y ahora la lista de espera está cerrada. ¿Cómo puede escoger entre un joven en peligro de suicidio de 15 años de edad y uno de 16 años? Es imposible. Considera que las autoridades podrían salvar vidas dando prioridad a los jóvenes en el relajamiento de restricciones. Necesitamos crear espacios recreativos para jugar y conversar, para que los jóvenes puedan formar de nuevo parte de la vida social, algo crucial para los adolescentes. De lo contrario, existe un riesgo real de que su salud mental se deteriore. Temo un incremento de la tasa de suicidios. Es como estar ante un tsunami y tener que construir urgentemente diques contra las inundaciones. Entre tanto, los jóvenes que aquí viven construyen defensas emocionales para volver al mundo exterior. Alexandra espera que compartir su historia dé fuerza a otros jóvenes que están sufriendo. Todos luchamos en esta situación, pero el hecho de que sigamos aquí y sigamos luchando es algo muy positivo, algo que nos hará crecer y que más adelante podremos mirar hacia atrás y decir, wow, pasé por esos momentos difíciles, pero pude superarlos. Su prioridad ahora es mejorar lo más pronto posible, con lo que se abriría la puerta a otro joven que necesite de ayuda. Y cómo mejorar la salud mental, en especial de las personas jóvenes en esta pandemia. De este tema queremos hablar con nuestro invitado, el doctor Jaime Rosero, psiquiatra y psicoterapeuta. Doctor Rosero, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hay varios aspectos que queremos abordar, pero empecemos por esto. ¿Cómo reconocer las alarmas de que los niños y jóvenes están pasando por una crisis? Muchas gracias por su invitación y por las preguntas que me van a hacer. Definitivamente hay muchos indicios de que los niños y los jóvenes están sufriendo en esta pandemia, a los cuales no se los ha tomado mucho en cuenta a nivel de los diferentes gobiernos de todo el mundo. El retiro, la tristeza, el llanto, el consumo de droga, el uso excesivo de los medios en el sentido de computadoras, de PlayStation y todos los demás, son síntomas alarmantes de que está pasando algo en el sistema psíquico de los adolescentes. Como estábamos escuchando, los niveles de suicidio y los niveles de enfermedades mentales en este grupo
de la población se ha duplicado, yo diría se ha triplicado. Acá en Berlín tenemos, todas las clínicas están prácticamente copadas con jóvenes con intentos de suicidios, o sea, las clínicas psiquiátricas me refiero, ¿no? Entonces, es algo muy alarmante, algo que no lo conocíamos antes, algo que nos pone en mucho riesgo a esta población y que va a necesitar de mucho tiempo para que se vuelva a regenerar. Yo diría a reinventar. Doctor Rosero, ¿y qué pueden hacer, por ejemplo, los padres o los acudientes de estos jóvenes para ayudarlos cuando tienen pensamientos suicidas? Bueno, lo que hacemos acá en Berlín es, estamos dando atención no solamente a nivel de clínica, sino a nivel ambulatorio también, dándoles citas más a menudo, dándoles terapias recreacional y creativas y de música, donde puedan expresar sus miedos, donde puedan expresar sus tristezas, donde puedan expresar sus frustraciones. Muchas adolescentes reaccionan con comportamientos de autolesionarse, de autocastigarse, lo cual es muy preocupante. Doctor Rosero, ¿y en las familias cómo se puede romper esta espiral? Porque también vemos a los padres afectados por estos consumos excesivos de sustancias, de televisión, de aburrimiento o de desempleo. Bueno, el problema que estamos viendo ahora es un problema que se ha empeorado, que está sobredimensionado por concepto o por el problema de la pandemia. Usualmente las familias que están consumiendo excesivamente muchos medios ya lo estaban consumiendo quizás en menor cantidad, pero en este caso el problema ya existía, es decir, un problema de comunicación en la familia, un problema de aislamiento en la familia, un problema quizás de separación. Lo que ayudaría a una familia que está más o menos integrada es dejar los medios a un lado y acercarse más los unos a los otros, hablar más de sus miedos, hablar más de sus preocupaciones, hablar más de sí mismo y compartir los unos con los otros. No usando simplemente el método de la comunicación, se puede inclusive jugar los unos con los otros, los cuales estamos haciendo aquí, enseñando a los padres a jugar con sus niños, es decir, a emplear el tiempo libre que se ha triplicado por el concepto de homeschooling, por los conceptos de que todo el mundo tiene que quedarse en casa. En este sentido, los niños han sacado mucho provecho también de estar más juntos con sus padres, si ha habido anteriormente, antes de la pandemia, una buena relación con los mismos. Doctor Rosero, y ya para terminar muy brevemente, parecemos hiperconectados gracias a la virtualidad, pero esta pandemia ha agudizado la soledad. ¿Cómo aumentar el sentido de conexión en estos tiempos de interacciones humanas limitadas? Yo aconsejaría, lo que hago personalmente, es encontrar amigos en espacios abiertos, donde el tema aerosol está minimizado, y con los temas de bioseguridad, por supuesto, pero hay que tener un contacto con alguien, hay que verle a los ojos, por lo menos, hay que escuchar su voz, hay que regirse juntos, hay que salir a pasear juntos, hay que quizás andar en bicicleta juntos. Ay, qué bonito, así es. Hay que intentar hacer esas cosas juntos. Doctor Jaime Rosero, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Encantado. Y otro de los temas es que un estudio de la Universidad Técnica de Múnich asegura que hay una correlación entre el aumento del polen suspendido en el aire y los contagios de coronavirus. Según los científicos, el polen elimina la primera línea de defensa independientemente si se es alérgico o no. Pero por el otro lado, las enfermedades alérgicas comparten síntomas con la COVID-19, como el dolor de cabeza, fatiga, tos seca y en algunos casos dificultades para respirar. Esto lleva a que en tiempos de pandemia, marcados por la ansiedad y el temor, muchas personas desarrollen cuadros de hipocondría. Ya se respira primavera, para muchos el tiempo perfecto para disfrutar de la naturaleza, para otros, como Benedikt Schmitz, época de alergias. Me pica la garganta y tengo que evitar tocarme mucho los ojos porque se me irritan.
Estas primeras flores pueden ser fatales para los ojos y la nariz. Mucha gente tiene alergia al polen de la avellana y los alisos. Lo que más le afecta a Benedikt es el polen de la hierba. Sin embargo, durante la pandemia se pregunta muchas veces si los síntomas que tiene son por la alergia o si tendrá coronavirus. Ahora mismo, todo el que tiene algún síntoma se vuelve hipocondríaco. Yo, por ejemplo, cuando me pica la garganta o me entra sueño después de una pastilla para la alergia, empiezo a pensar si no será coronavirus. Hora de investigar. En efecto, los síntomas de muchas alergias son muy similares a los de la COVID-19. Garganta irritada, tos, estornudos, cansancio. Benedikt decide acudir a un alergólogo para preguntarle qué síntomas indicarían una infección de coronavirus. La pérdida del olfato es bastante común. En las alergias es algo que apenas se observa, y menos aún una pérdida de olfato total. De producirse, sería un claro indicador de que podemos haber contraído la COVID. Que nos piquen los ojos no sugeriría que es coronavirus. Tener fiebre, en cambio, sí. Una fatiga acentuada, tos seca persistente, eso sí nos haría pensar también en una posible infección de COVID. Y quienes sufren alergias desde hace mucho saben en qué época del año aparecerán los síntomas. Benedikt Schmitz ya está tranquilo, no hace falta hacer una prueba de coronavirus. Pero, ¿y los síntomas que le produce la alergia? Debido a la pandemia, los médicos le recomiendan medicarse enseguida para minimizar los estornudos. Una opción son los sprays nasales de corticoides. ¿Pero la cortisona no es perjudicial? No es conveniente tomar cortisona en pastillas o inyección para tratar la alergia, salvo en absolutas excepciones, porque puede provocar efectos secundarios. Lo bueno de estos sprays nasales es que la cortisona actúa solo en la nariz y nos evitamos esos indeseados efectos secundarios en el resto del organismo. Así, las personas alérgicas pueden disfrutar de la primavera sin picor en los ojos y sin miedo a que sea coronavirus. Y la higiene mental es un aspecto clave, especialmente en estos tiempos de pandemia. Recuerden acudir a las ayudas que ofrecen los profesionales de sus localidades. Ustedes cuídense mucho y muchas gracias por acompañarnos en esta emisión y quédense con nosotros en DV.